Ya vamos al aire, queridos seguidores de Instagram. Estamos por retornar aquí en la señal de la emisora Radio Sintonía 1420 AM. Quedaron algunas preguntas allí en el chat de la emisora y bueno, ya vamos a referirnos a eso. Ya estamos por retomar la transmisión. Sintonía 1420 AM. Ya estamos de regreso en Sintonía con Cipriano. Bueno, queridos radioescuchas, ya estamos de regreso en su programa de Sintonía con Cipriano, transmitiendo aquí desde el estudio de Radio Sintonía 1420 AM. Tuvimos una interesante conversación con el reconocido economista y profesor universitario Antonio Paiva en la primera parte del programa sobre la situación económica bien preocupante, una caída del producto de 40% en el año 2020, y Antonio nos aclaró, yo pensaba que era del 2014, él aclaró que era desde 2015, el año desde el cual la economía está en caída permanente, es decir, todos los años cae con respecto al año anterior, y nos dijo que el tamaño de la economía de hoy día es entre 15 y 20% del tamaño de lo que era en el 2014. Así nos hemos reducido en este país y continúa el deterioro porque ahí está a la vista cuál es la situación que tenemos. Bueno, la última oyente que logramos sacar al aire fue Silvia Mendoza, que preguntaba que en cuánto tiempo Venezuela podría recuperar su economía. Antonio Paiva dio un breve recetario de las cosas que habría que hacer inmediatamente se logre el cambio político. Ambos coincidimos en que ese cambio político es una precondición necesaria para poder reestructurar la economía y reconstruir al país, porque mientras que esta gente esté aquí, pues simplemente no va a haber cambio profundo ninguno. Y de hecho puso un tremendo ejemplo de lo que yo había comentado anteriormente con respecto a que el cambio político era una precondición. Y se refirió él mismo, sin que yo se lo preguntara, a la reunión que hubo hace poco entre Jorge Rodríguez y el directorio de Fede Cámara. Bueno, por supuesto, los empresarios habrán creído que eso era una forma correcta de proceder y están buscando sobrevivir. Yo no puedo entender eso. El problema es si alguien le cree este régimen. Ahí sí verá que caeríamos todos por tontos, por conejos, ¿no? Y bueno, Antonio estaba diciendo precisamente que a él lo llaman en una entrevista y le hacen esa pregunta, que qué opina de la reunión Jorge Rodríguez, Fede Cámara, y bueno, puso el ejemplo de lo que pasó inmediatamente después, cuando Maduro le echa un balde de agua fría, un tobo de hielo a esa conversación, al anunciar que está muy comprometido, empeñado en dar adelante todo este tema de la comuna, ¿no? Bueno, la comuna es lo contrario de la empresa privada, la comuna es lo contrario de la propiedad, la comuna es lo contrario de la libertad. Entonces, bueno, ahí está la respuesta. O sea, quien crea de verdad que va a sobrevivir plegándose al régimen, después que el régimen te ha catalogado como su enemigo a muerte, bueno, con todo respeto, hay que ser bastante ingenuo para creer que de allí puede salir algo permanente y serio. Podrán darle una chupetica en un momento determinado porque el régimen necesita que algo de economía privada haya todavía, pero al final van por ti. Y eso hay que entenderlo porque lo contrario es no haber entendido nada de lo que ha pasado hasta ahora. Dice Inés, dice, los productos son más costosos porque en Venezuela no hay producción. Además hay una alta demanda y mala calidad. Bueno, sí, efectivamente hay muchos bienes importados en el país. Uno va para esos bodegones, por ejemplo, y consigue una enorme cantidad de productos importados y efectivamente tienen un altísimo costo. Y si a eso uno le suma que además de que son importados, el régimen está todo el tiempo hundido en el terrenal de la indisciplina fiscal, gastando más de lo que tiene, y además a eso se le suma que está todo el tiempo lo que se llama, emitiendo lo que se conoce como dinero inorgánico, es decir, dinero que no está respaldado en nada, ni en divisas, ni en oro, ni en bienes, pues efectivamente lo único que logra esa emisión compulsiva de dinero a la calle es crear presión sobre los precios. Y por eso es que uno ve que tenemos la situación que tenemos en cuanto a inflación. Tenemos ya 6 años seguidos teniendo la inflación más alta del mundo. En el 2018 llegó a una cifra récord
de 1.700.000%. Eso es récord no solamente para Venezuela, récord en todo el continente americano, y eso es una de las 5 inflaciones más graves de la historia de la humanidad, la que registró Venezuela en el año 2018. Y en los años 2019 y 20 ha sido de 4 dígitos, 4.000 y pico en el 2019, 3.000 y pico en el 2020, y eso es una tremenda hiperinflación. Una inflación de 4 dígitos es altísima. Y bueno, todo indica que este año no saldremos de eso. Enero, que es el primer mes del año, acaba de terminar. Ya fue publicada la variación mensual de precios y fue 55%. Déjenme decirle que según toda la teoría económica, cualquier variación mensual por encima del 50% es hiperinflación, y para considerarse que ha salido de ella, tienen que transcurrir por lo menos 6 meses seguidos en que no registres una inflación de 50%, cosa que no ha ocurrido en Venezuela desde el 2017 para acá. Ayer, por cierto, grababa un pequeño video que colgué aquí en mi cuenta de Instagram, @HerediaCipriano, en la cual expliqué un poco el significado de este 55% de alza de los precios en enero. Y decía 2 cosas. Primero, todo indica que vamos para el 7º año seguido con la inflación más alta del mundo. Ya tener en un solo mes 55% es una barbaridad. Y segundo, esta ya se está transformando en una de las inflaciones más largas de la historia. Es decir, los países normalmente caen en esto y salen en cuestión de 8 meses, 10 meses, un año, año y medio, porque ya está muy bien estudiado lo que hay que hacer para vencer un proceso inflacionario. Hay que poner disciplina fiscal, hay que controlar la emisión de dinero, estimular la productividad de bienes y servicios y respetar la autonomía del órgano que lleva la política monetaria del país. Bueno, como aquí no hacemos ninguna de esas 4 cosas, pues evidentemente esto va a seguir prolongándose. Y no se extrañen que Venezuela pase a tener el récord no solamente de número de años de la inflación más alta del mundo, sino que pase a tener la inflación más longeva, más prolongada de la historia de la humanidad. Y bueno, ya entramos en el selecto y nefasto club de una de las 5 hiperinflaciones más graves de la historia de la humanidad, junto con Alemania, Hungría, Zimbabue y Grecia. Entonces, bueno, eso para que sepan más o menos dónde estamos parados en esa materia, ¿no? Dice, esto era con respecto al comentario de Inés y el costo de los productos. Dice Sebastián, estoy esperando que de una vez por todas arranque Venezuela su economía. Bueno, mi estimado Sebastián, quisiera actualizar la página a ver si hay más mensajes después de esto. De todas maneras estamos ya cerca de la hora de terminar, bueno, nos quedan 10 minutos. Sebastián, yo te pido, por favor, y te sugiero que no te quedes nada más esperando a que la economía arranque. Te agradezco muchísimo que pongas tu grano de arena en ese arranque. Y eso depende totalmente de que aquí haya un cambio político. Mientras el señor Maduro sea el que tome las decisiones junto con su entorno y el régimen en Miraflores, nunca vamos a salir de este asunto. Esa es la precondición necesaria para que pase todo lo demás. Todo eso que dijo Antonio Paiva que había que hacer, conseguir dinero fresco en el exterior, reestructurar la deuda pública, crear confianza, etcétera. Todo eso es posible hacerlo y podemos reconstruir el país, que además tiene un enorme potencial y un gran talento humano, solamente después que salgamos del señor Maduro y termine este régimen. Mientras tanto, Venezuela no tiene ninguna oportunidad, lamentablemente, de superar esta situación, porque esta gente primero es absolutamente incapaz de hacerlo. No tienen el talento necesario ni la preparación, no se toman la economía en serio y pareciera más bien que el objetivo es destruirla. Y en segundo lugar, porque aquí hay una serie de intereses oscuros que lo que les sirve a ellos es que Venezuela esté como está. Porque son negocios turbios, son intereses oscuros, etcétera, donde una cúpula se beneficia altísimamente de la situación y la mayoría de los venezolanos lo que tenemos es una disminución cada vez más severa de nuestra calidad de vida. De hecho, esto ya lo he comentado anteriormente, pero lo voy a comentar ahora otra vez. Se espera que la diáspora venezolana este año siga creciendo. Ya vimos la antipática medida que tomó el gobierno de Chile. Por el contrario, vimos con buenos ojos la gran medida que tomó el gobierno colombiano, ¿verdad? Que permite a los venezolanos
mantenerse en el país a pesar de que tengan el pasaporte vencido, etcétera, y van a vacunar a todos los venezolanos que estén allí, gracias a Dios, estén legales o ilegales. Y el tema es que, bueno, hay que decir que la diáspora ya es bastante grande, es de casi 6 millones de personas, y se estima que al ritmo que vamos, para finales de 2021 haya superado los 8 millones de personas. 8 millones de personas es exactamente un tercio de la población venezolana. Entonces ustedes se podrán imaginar lo que expresa este número. No estamos en guerra, por lo menos no en una convencional. La guerra que hay aquí es la guerra del Estado o de quienes controlan al Estado contra la ciudadanía, contra la población. La guerra que ha desatado esta gente que dice ser gobierno, que son en realidad un régimen, contra el ciudadano, empobreciéndole, quitándole oportunidades, haciendo que su ingreso real no alcance para absolutamente nada, devaluando permanentemente el signo monetario nacional frente al dólar y acabando con todo el aparato productivo nacional. Esa es la guerra que hay en Venezuela, pero no deja de ser un elemento interesantísimo, importante, que Venezuela, no estando en una guerra convencional, tenga en este momento la segunda diáspora del mundo, solamente superada por Siria, que sí está en guerra. Y bueno, con estos números horribles de 8 millones de personas, yo no sé si en términos brutos eso supera a la diáspora siria. Lo que sí me atrevo a decir es que porcentualmente, cuidado si no están allí, porque un tercio de la población es una barbaridad de diáspora la que está viviendo Venezuela. Bueno, no hay más comentarios después del de Sebastián, entonces le pediría aquí a Moisés que vea si puede actualizar la página, porque esa se queda pegada. En dado caso, yo lo que quiero decir, sumándole a lo que dijo Antonio Paiva, es que Venezuela tiene muchas cosas que se pueden hacer en lo que haya un cambio político. Esto de buscar dinero fresco, me sorprendió la cifra que dio, habló de 300.000 millones de dólares. Yo he oído a otros economistas hablar de una cifra un poco más conservadora, pero yo creo que Antonio tiene razón. El daño que hay en Venezuela es muy profundo. Reactivar el aparato productivo no va a ser sencillo, y si bien vendrán muchas inversiones privadas, es obvio que el Estado tiene que acometer una tarea importante en cuanto a infraestructura y servicios públicos, porque esa es la base de todo. Por ejemplo, si aquí no restablecemos y llegamos a tener pronto un buen sistema eléctrico nacional, bueno, ¿cómo se hace el resto del trabajo? La electricidad es, por decirlo así, el servicio madre. Es decir, sin electricidad no hay nada, ¿no? Entonces tenemos que volver a tener un sistema eléctrico fuerte, como lo llegamos a tener, que no solamente cubríamos la demanda nacional, sino que además incluso exportábamos electricidad a los países vecinos. Venezuela tiene cómo. Venezuela tiene mucha infraestructura hidroeléctrica. Además se crearon una serie de centrales termoeléctricas. Pero bueno, dentro de la piratería del régimen, esas centrales termoeléctricas funcionan muy mal o no funcionan, bueno, por muchas razones, porque se pusieron a trabajar con diésel en vez de hacerlo con emulsión o con gas, porque los oleoductos o en este caso por donde se podría enviarles el combustible necesario no funciona, porque hay escasez de combustible en el país, por la mala inversión, por la corrupción. Nada más recordemos el escándalo que es el de los 30.000 millones de dólares que se iban a invertir en el sector eléctrico, que nunca se invirtieron. Guri siempre ha estado en una situación crítica, ahora sobre todo en los últimos años más crítica todavía. No están trabajando en la totalidad de sus turbinas, y a veces, bueno, cuando hay la época de sequía se ha puesto muy brava, pues ha estado incluso en peligro el funcionamiento del propio Guri. No olvidemos el apagón del año 2019, que fue una barbaridad. Hubo 2 apagones en el mes de marzo nacionales muy fuertes, y bueno, todo eso empezó por la precariedad del sistema y bueno, por la falta de mantenimiento, porque un monte seco agarró llama, y esa llama alcanzó el cableado de 750 que estaba encima de él por falta de mantenimiento. Bueno, vamos a leer solamente, nos quedan 2 minutos, las preguntas de Eusebio, que envía 2 mensajes.
¿Cuándo lograremos mejorar nuestra economía? Un país como el nuestro, que es rico, no se ha invertido en los servicios, el mantenimiento está descuidado. Bueno, justamente de eso estábamos hablando cuando entraron estos mensajes. Aprovecho también para saludar por Instagram a mi buen amigo y condiscípulo Enrique Duc, así como a Mike Ramos, que se unieron a la transmisión. Y bueno, Aquiles ya estaba en la primera y también está en esta segunda parte. Saludos, Aquiles, Dios te bendiga. Bueno, el tema es justamente, Eusebio, que ya explicamos la mecánica, ¿no? Que primero hay que primero tiene que haber un cambio político. Después tienen que empezar a tomarse las decisiones correctas. Antonio Paiva mencionó algunas de ellas. Y después, más o menos, en un par de años podría empezar a enderezarse este asunto. Lo que yo he aprendido oyendo a los expertos es que esto no es una cosa lineal. Es decir, tú vas a poder recuperar en el campo venezolano rápidamente rubros como el maíz, etcétera. Y a lo mejor en otros te vas a tardar más tiempo porque requiere de un proceso mayor. Recuperar el rebaño de ganado, que ahorita está muy bajo, está alrededor de 10 millones de cabezas, deberíamos tener 30, bueno, eso va a tomar su tiempo. Y así. Entonces, pero en líneas generales Antonio Pablo habló de un par de años. Y con respecto a la inversión en los servicios públicos, bueno, lo acababa de mencionar, los servicios públicos están en el suelo, la electricidad, el agua, el gas, la recolección de la basura, la disposición de los desechos sólidos, el internet ni hablar, es un desastre en el país. De hecho, buena parte del problema educativo pasa por el tema de que se ha perdido la conectividad y al no haber conectividad, pues los muchachos simplemente han perdido el año porque no puede haber clases presenciales. El sector privado, la educación privada salió adelante, encontró la solución, la educación pública lamentablemente se quedó estancado y ya vamos casi para un año que no hay clases en el país. Bueno, queridos radioescuchas, 5:55 en punto. Viene la gente del próximo programa, que además van a estar aquí en cabina, en vivo. Así que llegó la hora de la despedida. Gracias a todos por estar allí. Nuevamente tuvimos una buena cantidad de mensajes por el chat de la emisora, de la página web. También saludo a quienes nos están viendo y a quienes nos verán por aquí por Instagram, ya que esto va a quedar colgado en mi historia, se va a poder ver. Y bueno, se pegó aquí a última hora el amigo Félix Blanco, a quien aprovecho para saludar. Bueno, nos estamos entonces ya despidiendo. Gracias por todo y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias a todos en la emisora, gracias a quienes nos están viendo por mi cuenta de Instagram, @Heredia Cipriano. El programa quedará allí para ustedes y para quienes quieran verlo en diferido. Muchísimas gracias. Hasta luego. Twitter, @Cipriano Heredia. Chao. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad